¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen intocables en medio de las tormentas de la vida? Mientras el mundo se derrumba a su alrededor, permanecen firmes, serenos, casi como envueltos por una protección invisible. Hay algo misterioso en esto, algo que va más allá de la fuerza humana o la suerte. Hay un secreto oculto en la presencia de Dios, un lugar espiritual donde el miedo pierde su poder y el alma encuentra descanso. El lugar de quienes viven bajo la sombra del Altísimo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu forma de afrontar los días difíciles. Hay un poder silencioso en descansar bajo las alas del Señor, un poder que el mundo no comprende, pero que transforma corazones, calma tormentas y brinda una paz que el entendimiento humano no puede explicar. Quizás has sentido el peso de librar batallas que nadie ve. ¿Alguna vez has tenido noches sin dormir porque el miedo susurraba en la oscuridad? ¿Alguna vez has sentido que lo único que podías hacer era cerrar los ojos y orar, Señor, protégeme? Si has experimentado esto, debes saber que hay un refugio secreto, un refugio divino reservado para quienes confían, un lugar donde Dios mismo extiende sus alas para protegerte. El Salmo 91 habla de este misterio con una sencillez que esconde profundidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta no es solo una frase bonita, es una promesa, una revelación espiritual sobre el poder de la fe, la entrega y la confianza. Y cuando alguien comprende verdaderamente lo que significa morar bajo las alas del Señor, algo en su interior cambia. Comienza a vivir en paz, incluso cuando afuera arrecia la guerra. Pero hay algo aún más profundo. Descansar en Dios no es la ausencia de lucha, sino la presencia de la confianza. Cuando aprendes a descansar a la sombra del Altísimo, comprendes que no estás solo, incluso cuando el silencio parece demasiado largo. Es allí, en este lugar de sombra y misterio, donde Dios obra invisiblemente, alejando peligros, sanando heridas y preparando victorias que aún no se han manifestado. Mientras muchos corren en busca de soluciones humanas, quienes moran bajo las alas del Señor descubren que el verdadero poder reside en detenerse y confiar. Descansar no es rendirse, es creer que el Dios que te prometió nunca falla y que mientras descansas, Él actúa. Y quizá por eso algunos parecen intocables, no porque sean más fuertes, sino porque han aprendido el secreto de permanecer ocultos en Dios. Viven en el refugio de la fe, rodeados de una presencia que el mundo no puede comprender. Hoy comprenderás lo que realmente significa vivir bajo esta sombra sagrada. Descubrirás el misterio de quienes han hallado descanso bajo las alas del Señor y el poder que se despliega cuando decides confiar plenamente en Él. Porque hay un secreto que el mundo no ve, pero quien lo experimenta nunca vuelve a ser el mismo. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, el verdadero misterio de la sombra del Altísimo. ¿Alguna vez has sentido que, aunque creas, hay momentos en que el peso de la vida parece demasiado pesado? ¿Que tu fe flaquea y solo anhelabas sentir ese refugio seguro de nuevo, como un niño que corre a los brazos de su padre? Es precisamente en este punto que descansar bajo las alas del Señor se vuelve real, no como una teoría lejana, sino como una experiencia viva. Cuando el miedo intenta hablar más fuerte, es la presencia de Dios la que susurra, tranquilízate, estoy aquí. Y de repente, el corazón comprende que hay una fuerza que sostiene, un amor que protege y un refugio donde el mal no tiene poder. Si este tema te resuena, si en algún momento de tu vida también has sentido esta presencia, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Compartir tu experiencia es más que solo participar, es inspirar a otros que quizás estén pasando por las mismas tormentas. A veces, una simple palabra en los comentarios puede ser justo lo que alguien necesita para redescubrir su fe y recordar que Dios sigue cuidándolos. Y si este mensaje ya te ha llegado al corazón, no olvides darle me gusta. Esto ayuda enormemente al canal a seguir llevando luz, esperanza y fe a más personas. Cada me gusta es como un amén digital, un gesto pequeño pero poderoso que permite a YouTube llevar este mensaje a quienes más necesitan escuchar sobre la protección del Todopoderoso. Y, por
Supuesto, si quieres seguir recibiendo contenido como este, mensajes de fe, reflexiones profundas y oraciones que fortalecen el alma, suscríbete al canal. Aquí, cada video está preparado con amor y oración para recordarte que la presencia de Dios es real y que hay un propósito incluso en su silencio. Su participación aquí es lo que hace que este mensaje llegue a más corazones. Juntos, construimos una comunidad de fe viva, donde cada palabra es una semilla que puede transformar vidas. Así que, quédense conmigo, porque lo que sigue les ayudará a comprender aún más el misterio de la sombra del Altísimo y el secreto de quienes han aprendido a descansar bajo las alas del Señor. Morar bajo las alas del Señor no se trata de una ubicación geográfica ni de una rutina religiosa marcada por rituales y horarios. Es un estado mental, una presencia que no se mide por la distancia, sino por la entrega. Es cuando el corazón decide dejar de luchar solo y comienza a descansar en algo más grande, más sólido e invisible, Dios mismo. El Salmo 91:1 dice: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Esta frase encierra una verdad oculta. No se trata solo de permanecer, sino de permanecer. Y permanecer en el mundo frenético en el que vivimos es uno de los mayores desafíos espirituales de nuestro camino. Morar en la presencia de Dios es como refugiarse bajo un árbol en medio de una tormenta. La lluvia sigue cayendo, el viento sigue soplando fuerte, pero hay un refugio, un lugar donde el alma permanece intacta. Este es el escondite del Todopoderoso. Es donde la mente se calma, el corazón encuentra dirección y las heridas comienzan a sanar. A menudo buscamos este descanso en personas, lugares o logros, pero nada de esto puede sostener un espíritu cansado. Solo quienes se entregan verdaderamente a la presencia divina comprenden el poder de estar bajo las alas del Señor. Un poder silencioso, pero transformador. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de intentar controlarlo todo. Es en este punto que la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Morar bajo las alas del Señor es una invitación a la entrega. Es decir, Dios, no entiendo qué está pasando, pero confío en ti. Es el tipo de decisión que cambia nuestra mentalidad porque nos saca del modo de lucha y nos pone en modo de descanso. Y cuando aprendes a descansar en Dios, algo dentro de ti se alinea. Puede que las circunstancias no cambien de inmediato, pero tú, sí, y eso cambia todo a tu alrededor. Hay una diferencia entre visitar la presencia de Dios y morar en ella. Muchos solo se acercan cuando están angustiados y se alejan cuando todo parece estar bien. Pero morar es vivir allí constantemente, incluso cuando el cielo es azul y el viento es suave. Es mantener la conciencia de que Él está cerca, incluso cuando tu corazón está distraído. Es una decisión diaria, casi como respirar. No piensas en ello, simplemente lo haces. Cuando la presencia de Dios se convierte en el aire que respiras, el miedo se desvanece y la paz se convierte en el ritmo de tu alma. Y lo más hermoso es que este refugio no se le niega a nadie. Está disponible para todos los que lo buscan con sinceridad. No hay contraseña ni requisito de perfección. El único requisito es el deseo de estar con Él. Porque, contrario a lo que muchos piensan, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en corazones dispuestos a confiar. El refugio del Altísimo está en quienes creen. Es allí donde Él habla, guía y fortalece. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque morar en la presencia de Dios va mucho más allá de orar o leer la Biblia. Es un estilo de vida, es caminar por la casa, trabajar, afrontar los problemas, todo con la conciencia de que Él está ahí, observando y cuidando. Es una relación continua, no una visita semanal a lo sagrado. Esta conciencia cambia decisiones, redefine prioridades y revela detalles ocultos que el ojo natural pasa por alto. Hay momentos en que Dios nos invita a hacer una pausa, no para castigarnos, sino para alinearnos. Cuando nos lleva al refugio, es para prepararnos para algo mayor. A menudo, los retrasos de la vida son protecciones disfrazadas. Lo que parece estancamiento es en realidad el tiempo de Dios trabajando tras bastidores. Y mientras esperamos, Él nos enseña a confiar, a descansar y a permanecer firmes, incluso sin comprender el camino.
Morar bajo las alas del Señor significa aprender a vivir entre el silencio y la acción, entre la fe y la espera. Significa comprender que el verdadero poder reside en permanecer conectado, incluso cuando la mente intenta escapar. Significa permitir que la presencia divina penetre en nuestros pensamientos, transformando el miedo en valentía, la duda en convicción y el dolor en propósito. Cuando el alma aprende a habitar en este refugio, todo cambia de perspectiva. Las tormentas siguen existiendo, pero ya no definen quién eres. Empiezas a ver las dificultades como parte de un camino espiritual de madurez y fe. Cada caída, cada dolor, cada incertidumbre se convierte en una herramienta de refinamiento. Es en este proceso que el corazón comprende. Estar bajo las alas del Señor es ser sostenido incluso cuando las fuerzas humanas se agotan. Es una verdad oculta que pocos comprenden. La paz que nace de la presencia no es la ausencia de problemas, es la certeza de que, pase lo que pase, Dios tiene el control. Y esta conciencia tiene un impacto directo en cómo vivimos, decidimos y reaccionamos. El mundo puede intentar robarnos la calma, pero quienes moran bajo las alas del Señor encuentran estabilidad en medio del caos. Algunos buscan refugio en palabras, terapias o planes. Pero hay algo que ninguna técnica humana puede reemplazar: el descanso que viene del Espíritu. Cuando te entregas de verdad, sientes algo inexplicable, una fuerza que no te pertenece, una calma inamovible, una fe inquebrantable. Esto es lo que significa estar en el escondite del Altísimo, estar envuelto por una presencia que protege, guía y renueva. Este estado espiritual no se alcanza por méritos, sino por entrega. Es como abrir las manos y decir: Señor, ya no quiero controlar, solo quiero permanecer bajo tus alas. Y es en este simple gesto que ocurre el milagro. El alma antes inquieta encuentra descanso. La mente, antes confundida, encuentra dirección. Y el corazón, antes cansado, encuentra paz. Morar bajo las alas del Señor es un viaje de transformación interior, una decisión que cambia la historia. Es el punto donde el miedo se disuelve y la fe se convierte en el fundamento. Es el secreto silencioso de quienes afrontan las tormentas con serenidad, sabiendo que están protegidos por el Todopoderoso. Comenta aquí: eso tiene sentido para mí. Hay algo profundamente poético en la imagen de las alas de Dios. No son solo un hermoso símbolo, sino un retrato espiritual de un amor que cubre, protege y acoge. Cuando la Biblia habla de descansar bajo las alas del Señor, nos invita a ver a Dios no como una figura distante, sino como un padre que se inclina, extiende sus brazos y envuelve a sus hijos con seguridad. Es la imagen perfecta de refugio en medio del caos, de ternura en medio del dolor, de la certeza de que incluso cuando todo parece desmoronarse, todavía hay un lugar donde nada puede tocarnos. Imagina a un pájaro protegiendo a sus crías en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza, los truenos retumban en el cielo y sin embargo bajo sus alas hay calor, hay refugio, hay vida. Esta es la representación del cuidado divino. Bajo las alas de Dios, el miedo no domina, la soledad no prevalece y la desesperación no tiene voz, porque cuando Él decide cubrirte, nada, absolutamente nada, puede tocarte sin su permiso. Y esa es la clase de seguridad que el mundo no puede ofrecer. Bajo estas alas, el tiempo transcurre de otra manera. El corazón se calma, las preocupaciones pierden su peso y la mente, antes agitada, encuentra descanso. Es allí donde el alma se restaura. Dios no promete la ausencia de tormentas, sino una presencia constante. El secreto reside en comprender que el verdadero refugio no es el fin de la lucha, sino la certeza de que no luchas solo. Hay un abrazo invisible que te sostiene, incluso cuando crees que estás cayendo. El abrazo de Dios es silencioso, pero en él reside la fuerza que impide que el alma se desmorone. No es un toque fugaz, es una protección permanente. Así como un pájaro no abandona a sus polluelos hasta estar seguro de que están listos para volar, Dios también te protege hasta que estés listo para enfrentar el mundo con nuevas alas, nueva fe y una nueva mentalidad. Este es el verdadero proceso de transformación, aprender a descansar mientras Él te cuida, incluso sin comprender lo que ocurre tras bambalinas. La verdad oculta
es que a menudo las tormentas que enfrentamos son la manera en que Dios nos enseña a permanecer bajo sus alas. Él sabe que es en el dolor que aprendemos a buscar refugio, que es en la debilidad que descubrimos su fuerza. Por lo tanto, cuando llegan las ráfagas de viento, no es señal de abandono, sino un llamado a acercarnos aún más. La protección de Dios no nos exime de los vientos, pero nos garantiza estabilidad cuando llegan. Hay un detalle poderoso en esta metáfora. El ala no solo cubre, sino que calienta. La calidez de la presencia divina renueva lo que el frío del miedo intenta extinguir. Es el toque de gracia en medio de la desesperación. Es el recordatorio constante de que el amor de Dios es activo, no solo observa, actúa, envuelve, sostiene. Cuando te dejas envolver por este amor, tu corazón comprende que ya no necesita huir ni luchar solo. La fe, entonces, se convierte en el refugio más seguro del mundo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta protección divina no es algo que se gana, sino algo que se acepta. Dios no exige perfección para ofrecer sus alas, solo espera que dejes de huir, que dejes de buscar seguridad en lugares inestables, en personas frágiles, en planes que se desmoronan. La verdadera seguridad reside en aprender a permanecer en su amor, incluso cuando todo parece incierto, y esto requiere un cambio de mentalidad, pasar de la lógica del control a la lógica de la confianza. Cuando te refugias bajo las alas del Señor, algo cambia en tu interior. La paz guía tus decisiones, no la prisa. El miedo deja de gobernar y la fe toma el control. Tu alma, antes ansiosa, comienza a respirar de otra manera. Y es entonces cuando te das cuenta de que el refugio de Dios no es un escondite para cobardes, sino un cuartel para guerreros. Es el lugar donde Él te fortalece en silencio, donde te prepara para enfrentar el mundo con renovado coraje. El impacto de esta conciencia es profundo. Empiezas a comprender que las tormentas no vienen a destruirte, sino a guiarte hacia el refugio adecuado, que la protección de Dios no es la ausencia de peligro, sino su presencia constante en el peligro. Es una revelación que transforma tu forma de ver la vida, porque mientras el mundo se desboca, quienes viven bajo las alas del Todopoderoso aprenden a esperar, confiados en que nada escapa a la mirada del Creador. Y cuando te permites permanecer ahí, algo sobrenatural sucede. Tu alma encuentra sentido, tu corazón descansa y la fe florece. Es como si, bajo estas alas, te recordaran cada día: te protejo, te sostengo, te amo. Y es en este amor donde reside la verdadera seguridad. No hay abismo que pueda derribarte, ni oscuridad que pueda vencerte cuando el refugio de Dios es tu morada. Bajo las alas del Señor, la vida cobra un nuevo ritmo. Se toman decisiones sabias, el dolor se transforma en aprendizaje y el miedo da paso a la esperanza. Porque cuando comprendes que estás cubierto por algo más grande que cualquier amenaza, tu corazón aprende a descansar, incluso en medio del caos. Este es el misterio del refugio divino, la presencia que cubre, el amor que reconforta y la fe que sostiene. Comenta aquí: yo también estoy en ese viaje. Descansar en Dios es uno de los mayores actos de fe que cualquiera puede experimentar. Es una entrega que desafía la lógica, porque contradice todo lo que nos han enseñado. Desde pequeños, aprendemos a luchar, a resolver, a planificar y a controlar. Pero cuando Dios nos invita a descansar, nos llama a un lugar de confianza, donde el esfuerzo humano se silencia y el corazón aprende a escuchar su voz. Es el punto donde el alma agotada finalmente comprende que ya no necesita llevar sola el peso de la vida. El descanso espiritual no es la ausencia de movimiento, sino la certeza de que, incluso cuando te detienes, Dios sigue actuando. La verdad oculta sobre el descanso es que nace de la fe. Y la verdadera fe solo florece cuando nos liberamos del miedo. Muchos dicen confiar en Dios, pero siguen intentando resolver aquello a lo que ya se han rendido. Intentan dirigir el barco incluso cuando Él ya está al timón. Descansar en Dios es elegir salir del centro y dejar que Él tome el timón. Es una decisión diaria decir: Señor, confío, incluso sin comprender. Es la transformación de mentalidad la que nos enseña que la victoria no está en el control, sino en la entrega.
Hay momentos en que el silencio de Dios parece gritar. Es en este espacio entre la petición y la respuesta que el corazón se pone a prueba. Pero el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación. Es como un padre que observa a su hijo intentando dar sus primeros pasos. Él no se va, simplemente permite que aprenda. Y aunque creas que no pasa nada, hay un movimiento espiritual tras bambalinas. Él está alineando caminos, transformando corazones, abriendo puertas y cerrando aquellas que podrían herirte. El descanso nace precisamente ahí, cuando comprendes que, incluso sin verlo, Él está obrando. Confiar cuando nada tiene sentido es un ejercicio de madurez espiritual. Es el momento en que el miedo intenta gritar, ¿y si no, funciona? Pero la fe responde, Dios sabe lo que hace. Esta confianza no se construye de la noche a la mañana, se construye con caídas, esperas y lágrimas. Cada vez que das algo y no lo recibes, tu fe crece. Cada vez que eliges la paz en lugar de la ansiedad, el descanso te envuelve. Es en este proceso invisible que el corazón aprende el secreto de descansar sin rendirse. A menudo, Dios nos lleva a un punto en el que ya no podemos hacer nada más. Nos deja sin opciones humanas para que, finalmente, miremos hacia arriba. No es un castigo, es una invitación. Es como si dijera, ahora déjame actuar. Y cuando lo permites, te das cuenta de que su control es mucho más seguro que el tuyo. El descanso, entonces, no es escapar, sino confiar activamente. Es seguir creyendo mientras esperamos, alabando mientras lloramos, dando gracias incluso antes de ver el milagro. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque descansar en Dios revela cuánto seguimos atrapados en el miedo. El miedo a perder, a no ser suficiente, a que las cosas no salgan como imaginamos. Pero la fe no es garantía de un camino fácil, es la certeza de que, sea cual sea el camino, Dios estará ahí. Cuando el corazón comprende esto, la ansiedad pierde su poder. Empiezas a darte cuenta de que la paz no depende del resultado, sino de la presencia. Hay una liberación que ocurre cuando sueltas el control. Es casi física. Es como si una carga invisible se desprendiera de tus hombros. Tu mente deja de darle vueltas al cómo y empieza a confiar en el quién. Entiendes que el futuro no está en tus manos, sino en las de aquel que nunca se equivoca, y esta conciencia trae ligereza. El descanso espiritual es, en esencia, un acto de amor, porque solo quienes aman confían, y solo quienes confían pueden descansar. Dios no quiere que vivas cansado, quiere que vivas sabiendo que Él tiene el control. Por eso, a menudo, el mayor milagro no es lo que sucede a tu alrededor, sino lo que sucede en tu interior. Cuando el caos ataca, eliges la calma. Cuando el miedo ataca, eliges la fe. Cuando la duda crece y aún así dices, sé que Dios tiene el control. Esto es descanso. Es la victoria silenciosa de quienes han aprendido a confiar. El impacto de este tipo de fe es profundo. Cambia tu forma de afrontar la vida, las personas y las decisiones. Llegas a comprender que todo tiene su tiempo y que el tiempo de Dios nunca se retrasa. Aprendes a ver la espera no como una demora, sino como un entrenamiento. Aprendes que a veces lo que parece una demora es Dios formándote para que puedas soportar lo que viene después. Y es en este espacio entre el ahora y el todavía no donde florece el descanso espiritual. El descanso es prueba de que confías en el carácter de Dios, no solo en el resultado de tu oración. Es creer que Él es bueno, incluso cuando la situación parece desesperada. Es mirar un cielo nublado y saber que el sol sigue ahí, incluso cuando no puedes verlo. Y cuando tu corazón alcanza este nivel de confianza, el miedo pierde su poder por completo. Dejas de vivir a merced de las circunstancias y comienzas a vivir anclado en una verdad mayor. Nada escapa al control divino. Algunas personas confunden descansar con rendirse, pero descansar no se trata de cruzarse de brazos, sino de abrir las manos. Se trata de dejar de luchar contra lo que Dios ya ha determinado y empezar a fluir con lo que Él está haciendo. Se trata de alinearse con el ritmo del cielo, no con la desesperación terrenal. Y cuando esto sucede, el corazón encuentra el equilibrio perfecto entre la fe y la paciencia, entre la entrega y la esperanza. Este es el secreto que pocos entienden. La paz no proviene de tenerlo todo bajo control,
sino de confiar en quienes sí lo tienen. La confianza es la tierra donde florece el descanso. Es allí, en este terreno fértil de entrega y fe, donde lo imposible comienza a hacerse realidad. Porque cuando descansas en Dios, Él obra. Cuando confías, Él actúa. Y, aunque no los veas de inmediato, todo comienza a alinearse, dentro y fuera de ti. Este es el poder del descanso espiritual. Te alinea con el propósito divino y te enseña a vivir en paz, incluso cuando nada parece tener sentido. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Mientras duermes, Dios lucha por ti. Esta es una de las verdades de fe más poderosas y, sin embargo, menos comprendidas. Hay una dimensión invisible ocurriendo ahora mismo, un reino espiritual donde se libran batallas, se cambian decisiones y se protegen destinos. Solo vemos la superficie, pero el mundo espiritual se mueve en silencio, protegiendo, liberando y guiando a quienes eligen descansar bajo las alas del Señor. A veces, lo que parece mera coincidencia es en realidad liberación. La demora que te frustró puede haber sido la mano de Dios evitando un mal que nunca verás. Hay una verdad oculta que cambia por completo nuestra perspectiva de la vida. Se están ganando batallas por ti sin que te des cuenta. Y no es porque seas fuerte, sino porque alguien intercede, alguien te cubre, alguien te protege. El Salmo 91 dice que Él ordena a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Esto significa que hay una protección activa y constante que te rodea incluso cuando no la entiendes. Esta es la dimensión invisible de la protección divina, el lugar donde el amor de Dios obra tras bambalinas. ¿Cuántas veces has escapado por poco de algo que podría haber salido mal? ¿Cuántas veces un cambio de ruta, un simple retraso o una palabra inesperada te ha salvado de una situación aparentemente desesperada? Claro que sí. Lo que para nosotros parece casualidad, para Dios es una estrategia. Él ve el todo, mientras que nosotros solo vemos fragmentos. Él sabe lo que viene y actúa con antelación para protegernos. Bajo sus alas, el enemigo puede intentarlo, pero no puede cruzar la frontera que Dios ha establecido. Es un asedio de amor invisible, un escudo que trasciende la lógica humana. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta protección no se trata solo de lo que Dios impide, sino también de lo que permite para fortalecernos. A veces, Él no nos libra del fuego, entra en Él con nosotros. El verdadero milagro no es escapar de la batalla, sino permanecer firme después de ella. Es comprender que cada lucha visible es solo un reflejo de algo que ya se ha decidido en lo invisible. Dios lucha por ti en áreas que tus ojos no pueden ver, y a menudo la respuesta que buscas en lo natural se forja en lo sobrenatural. Tras bambalinas de la fe hay un movimiento constante. Se envían ángeles, se reajustan caminos, se transforman corazones. Al orar, se transforman fuerzas. Al descansar, se frustran planes. Es una guerra silenciosa pero poderosa. Y lo más impresionante es que Dios no necesita ruido para ganar. Basta con una palabra suya. La misma voz que creó el universo es la que dice, no te sobrevendrá ningún mal. Y cuando se pronuncia esa palabra, lo invisible se inclina ante el poder de aquel que reina sobre todo. Mucha gente piensa que la fe es solo un acto de creer, pero en realidad es una conexión con el mundo espiritual. Creer es participar en la batalla sin tener que luchar. Es permitir que Dios vaya primero y luche contra lo que no puedes ver. Es confiar en que incluso en las noches más oscuras hay una luz encendida por Él en algún lugar. Esta conciencia cambia tu forma de vivir, porque quienes comprenden que están protegidos no viven con miedo, sino en paz. La mayor prueba de la protección divina reside en lo que nunca supiste que sucedió, en lo que se evitó sin tu conocimiento. ¿Cuántas veces se acercó el peligro, pero no te alcanzó? ¿Cuántas veces se planeó el mal contra ti, pero no prosperó? Esto es gracia, es favor invisible, es la sombra del Todopoderoso en acción. Dios obra en silencio, pero sus resultados son visibles a su debido tiempo. Y lo más hermoso es que no necesita explicarte lo que hace, simplemente lo hace, porque su amor es mayor que tu comprensión. Esta dimensión espiritual es real y continua. El enemigo intenta lanzar dardos, sembrar miedo y crear confusión, pero quienes están bajo las alas del Señor tienen ventaja.
no porque sean intocables, sino porque están cubiertos por algo mayor, la voluntad de Dios. Y cuando aprendes a confiar en este cuidado invisible, tu corazón descansa. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas entenderlo todo, solo necesitas permanecer bajo la sombra de aquel que todo lo ve. El impacto de saber que Dios lucha por ti cambia por completo tu mentalidad. Dejas de vivir en la desesperación de valerte por ti mismo y empiezas a caminar con la seguridad de alguien que está protegido. Esto no te hace inmune al dolor, pero sí te hace invencible ante el miedo, porque el miedo solo domina a quienes olvidan que están protegidos. Pero cuando recuerdas quién te protege, incluso el caos pierde su poder. Es como estar en el ojo de un huracán y, sin embargo, sentir paz, porque sabes que su presencia es tu refugio. La protección de Dios es más amplia de lo que imaginamos. Abarca no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Él guarda tus pensamientos, evita que la duda te domine y te enseña a ver con los ojos de la fe. Y cuando empiezas a ver la vida desde esta perspectiva, todo cambia. Lo que antes parecía una demora, ahora es un tiempo de preparación. Lo que antes parecía una pérdida, ahora es una liberación disfrazada. El descanso llega cuando el corazón comprende que Dios nunca duerme y que incluso mientras duermes, Él obra. Bajo las alas del Señor, nada sucede por casualidad. Hay una sincronicidad divina en cada detalle, una red invisible de cuidado que sostiene tu camino. Él controla las pequeñas cosas, los grandes giros y las situaciones que ni siquiera puedes imaginar. Y cuando algo no tiene sentido, es porque Él está escribiendo una historia más grande que la que puedes ver ahora. Comenta aquí, yo también estoy en ese viaje. El silencio de Dios es uno de los misterios más profundos de la fe. Él tiene la capacidad de callar en los momentos en que más deseamos escuchar su voz, y es precisamente entonces cuando muchos se dan por vencidos. La mente humana busca respuestas, explicaciones, confirmaciones, pero el cielo a veces permanece en silencio, y este silencio, que a primera vista parece abandono, es en realidad un espacio de transformación, porque es en el silencio que Dios moldea, enseña y revela lo que las palabras no pueden expresar. El silencio de Dios no es ausencia, es presencia disfrazada, es el sonido de la paciencia divina obrando en el alma. Cuando la Biblia habla de morar a la sombra del Altísimo, nos invita a permanecer en un lugar donde no siempre hay luz, pero donde siempre hay presencia. La sombra no es señal de que la luz se ha ido, es señal de que hay algo o alguien tan cerca que bloquea parte de la luz. La sombra del Altísimo es el espacio entre lo que Dios hace y lo que nos muestra. Es el reino del misterio, donde la fe deja de ser teoría y se convierte en verdadera confianza. Hay momentos en que el cielo parece cerrado y nuestro corazón pregunta, ¿por qué Dios no me habla? Pero, ¿y si este silencio es su manera de enseñarnos a escuchar de otra manera? El ruido del alma suele ser demasiado fuerte y Dios necesita guiarnos a la quietud para que podamos escucharlo. Es en el silencio que Él afronta el orgullo, sana el miedo y reajusta el corazón. La sombra, entonces, no es un castigo, sino un refugio. Es el lugar donde Él nos esconde para prepararnos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la sombra del Todopoderoso está tras bambalinas de la fe. Es allí donde se toman las decisiones espirituales más importantes, aquellas que no son visibles, pero que lo definen todo. Cuando Dios te coloca en este lugar de silencio, no te castiga, te transforma. El silencio es la matriz donde nacen nuevos propósitos. Es allí donde la vieja versión de ti muere para que pueda surgir una nueva. Y por eso duele tanto. La transformación rara vez es cómoda, pero siempre es necesaria. Mucha gente confunde el silencio de Dios con rechazo. Creen que se ha alejado porque no escuchan respuestas inmediatas. Pero el silencio no es distancia, sino dirección. Es como un maestro que guarda silencio durante un examen, no porque haya abandonado al alumno, sino porque ya ha enseñado suficiente y ahora observa si ha asimilado el aprendizaje. Dios suele hacer lo mismo. Quiere ver si confías incluso cuando no entiendes, si permaneces incluso cuando no sientes,
porque es fácil confiar cuando hay señales, pero la verdadera fe se prueba en la oscuridad. La sombra es el lugar donde aprendemos a ver desde dentro. Es donde nuestra mirada se desvía de lo visible hacia lo eterno. Cuando todo está en silencio, el corazón se convierte en el nuevo altar y es allí donde Dios habla de otra manera. A veces no con palabras, sino con paz. Y cuando esta paz invade, incluso sin respuestas, comprendes, Él está aquí. El silencio se vuelve presencia. El misterio se transforma en reposo. Hay una verdad oculta en este proceso. Dios se esconde no para confundirnos, sino para acercarnos. Él sabe que es en el silencio que el alma se doblega, que el orgullo se acalla y que la fe madura. En la sombra aprendemos a esperar, a confiar y a darnos cuenta de que no toda ausencia es ausencia. A veces es cuidado, es protección, es Él guardándonos de cosas que aún no estamos listos para afrontar. Piensa en cuántas veces te has sentido olvidado, cuando en realidad te guardaban. Mientras pensabas que nada pasaba, Dios movía piezas, cambiaba rutas, abría caminos que aún no veías. Así funciona el silencio divino, invisible, pero siempre intencional. Nunca deja de funcionar, simplemente cambia la forma en que se revela. Y hay algo profundo en esto. La sombra es donde la fe aprende a respirar por sí sola. Es donde tu relación con Dios deja de depender de las emociones y se cimienta en la confianza. Cuando comprendes esto, el silencio deja de ser aterrador y se convierte en señal de madurez. Te das cuenta de que no necesitas respuestas para quedarte, porque su presencia es suficiente. El impacto de esta comprensión es liberador. Dejas de buscar señales a cada instante y empiezas a apreciar el camino. Aprendes que cada estación tiene un propósito y que el silencio también forma parte de la voz de Dios. Porque Él habla a través del silencio, enseña a través de lo que parece retrasarse y guía a través de lo que parece estar ausente. El silencio de Dios es una invitación a ir más allá de las emociones y sumergirte en la fe pura, la que no se basa en sentir, sino en saber. La sombra del Todopoderoso es el estudio del Espíritu, es donde Dios pinta con matices que solo se revelan bajo la luz adecuada. Cuando te coloca en este lugar, no es para ocultarte del mundo, sino para formarte lejos de su mirada. Te moldea en secreto para sostenerte en público. Así que, cuando llegue el silencio, no huyas, abrázalo. Porque es en el silencio que Dios escribe las historias más grandiosas, las que solo se pueden comprender más tarde. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. La Biblia está llena de historias de personas que encontraron refugio bajo las alas del Señor, y cada una revela un aspecto diferente de esta protección divina que sobrepasa la comprensión humana. Cuando observamos a Ruth, por ejemplo, vemos mucho más que una mujer extranjera que intenta sobrevivir. Vemos un alma que eligió confiar, incluso sin garantías. Dejó su tierra, su cultura, su seguridad y siguió el camino de la fe, creyendo que el Dios de Israel sería suficiente para sostenerla. Y lo fue. Buz, al conocerla, dijo algo que resuena hasta el día de hoy: que el Señor te recompense conforme a tus obras, y que tu recompensa te sea cumplida por el Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruta 2:12. Esta frase es más que una bendición, es una revelación. Ruth no solo se acercó a Dios, sino que se puso bajo sus alas. Y es allí donde cada persona que verdaderamente decide confiar descubre el poder de un cuidado invisible, pero presente. Ruth no tenía un plan perfecto, pero tenía una fe viva, y esta fe fue suficiente para atraer la atención del cielo. Bajo las alas del Señor, lo improbable se vuelve posible, y lo que parecía un final se convierte en un comienzo. Su historia nos muestra que cuando confiamos, el refugio de Dios se convierte en el lugar donde nuestras vidas se reconstruyen con propósito. Y luego viene David, el hombre conforme al corazón de Dios. No era perfecto, tuvo errores, fracasos, caídas y un profundo dolor. Pero hay algo en él que llama la atención. Incluso en medio de guerras, persecuciones e incertidumbre, David supo dónde encontrar descanso. No buscó refugio en fortalezas humanas, sino en la presencia de Dios.
Escóndeme a la sombra de tus alas, clamó en medio del peligro. Salmo 17:8. Esta oración no era solo una petición de protección física, sino un clamor del alma. David sabía que bajo las alas de Dios se encontraba el equilibrio entre la seguridad y la paz, entre la fuerza y el descanso. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que David y Ruth experimentaron no fue casualidad, fue una revelación. Ambos descubrieron lo que significa depender de lo invisible, confiar en lo invisible y caminar sostenidos por la fe. La diferencia entre quienes simplemente conocen a Dios y quienes moran bajo sus alas radica en la entrega. Ruth confió cuando todo parecía incierto. David descansó incluso cuando todo parecía peligroso. Y es en esta entrega que se revela el misterio del refugio divino. El camino de David demuestra que la protección de Dios no es una burbuja que nos aísla de las dificultades, sino un escudo que nos fortalece en ellas. Fue perseguido, traicionado y agraviado, pero en cada desierto, en cada cueva, en cada momento de desesperación, encontró refugio. Había una verdad oculta que comprendía. La presencia de Dios no elimina el peligro, sino que neutraliza el miedo. Por eso, incluso huyendo de sus enemigos, David cantaba. Incluso rodeado de dolor, adoraba, porque quienes viven bajo las alas del Altísimo saben que el refugio es más poderoso que cualquier amenaza. Y Ruth nos enseña otro tipo de valentía, la de comenzar de nuevo bajo la guía de Dios. Ella no sabía que, al seguir a Noemí, se adentraba en una historia de redención que cambiaría generaciones. Nunca imaginó que su nombre sería recordado como símbolo de fe y fidelidad. Pero así es como obra Dios. Al caminar por fe, Él construye un propósito tras bambalinas. La mujer que una vez buscó refugio, más tarde se convirtió en parte del linaje del Mesías. Esto demuestra que la protección divina no se trata solo de seguridad, sino de destino. Bajo las alas del Señor, la vida cobra un significado eterno. Estas historias revelan que la protección de Dios no es solo algo que Él hace, sino algo que Él es. Él no solo ofrece refugio, Él se convierte en el refugio mismo. Y esta es la parte más profunda de la fe. Comprender que el refugio de Dios no está en un lugar, sino en una presencia. Su presencia es el hogar del alma cansada, el refugio del corazón herido, la fortaleza del espíritu quebrantado. Cuando Ruth se refugió bajo las alas del Señor, encontró guía. Cuando David se escondió bajo las alas del Altísimo, halló fuerza. Ambos descubrieron que el secreto no estaba en huir del dolor, sino en permanecer con Dios en medio de él. Estos ejemplos nos recuerdan algo esencial. La fe no es una escapatoria, es una permanencia. Ruth permaneció fiel cuando no había promesas visibles. David mantuvo la confianza cuando todo parecía perdido, y Dios, en su fidelidad, honró a ambos. Esto nos muestra que el verdadero poder reside en permanecer bajo las alas del Señor, incluso cuando el viento sopla fuerte, porque quienes permanecen, triunfan, quienes confían, descansan, y quienes descansan, reciben apoyo. Esta es la belleza del camino espiritual. Dios no promete ausencia de lucha, sino que garantiza su presencia en cada batalla, cubre a los suyos con amor y actúa de manera sobrenatural, incluso cuando no entendemos. La sombra del Todopoderoso no es el fin de la luz, sino el comienzo de la revelación. Es el lugar donde nos enseña que el silencio, la espera e incluso el dolor tienen un propósito. Y cuando miras a Ruth y a David, te das cuenta de que ambos tenían algo en común, la disposición a confiar. No sabían lo que les esperaba, pero sabían en quién se apoyaban. Esta es la fe que conmueve el corazón de Dios, una fe que no depende de pruebas, sino de la relación, una fe que dice, no puedo ver, pero sé que estoy protegido. Y es esta confianza la que te lleva al lugar donde el miedo ya no reina. Comenta aquí, yo también estoy en ese viaje. Morar bajo las alas del Señor es una decisión diaria, no es un evento aislado, una emoción pasajera ni un momento de inspiración espiritual. Es un estilo de vida. Es despertar cada día con la decisión de permanecer, incluso cuando el impulso es huir. Es orar con sinceridad, no solo con palabras memorizadas, sino con un corazón abierto y vulnerable.
sin máscaras. Orar no para cumplir un ritual, sino para hablar con alguien que realmente comprenda el dolor, los miedos y las incertidumbres que intentas ocultar al mundo. Porque Dios no espera discursos bonitos, espera verdad. Una oración sincera tiene más poder que 1000 repeticiones vacías. Cuando oras con sinceridad, algo en tu interior cambia. Tu alma comienza a alinearse con su propósito y la presencia de Dios se vuelve más real que los problemas que te rodean. Es en ese momento que comienza a formarse un refugio, no afuera, sino dentro. La oración es el primer paso para morar bajo las alas del Todopoderoso, porque es a través de ella que el alma encuentra dirección, paz y fuerza para seguir adelante. Meditar en la palabra es el segundo paso de este camino. No se trata solo de leer un versículo y seguir adelante con tu día, sino de permitir que el texto también te lea. Deja que entre, te confronte y te transforme. La palabra de Dios es viva, y cuando la dejas penetrar en tu corazón, se convierte en refugio y alimento. En los días en que la fe flaquea, es el recuerdo de una promesa lo que te sostiene. En los días en que el miedo grita, es la voz de Dios la que susurra, sigo aquí. Morar bajo las alas del Señor es permitir que su verdad sea mayor que las mentiras del miedo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque vivir por fe, incluso sin comprender el camino, es la verdadera prueba de la confianza. Es fácil creer cuando todo tiene sentido, pero la fe se revela en lo invisible, en lo incierto, en el silencio. Es cuando no llegan las respuestas que aprendes lo que significa permanecer. Permanecer es esto. Permanecer cuando sería más fácil rendirse. Es amar a Dios no solo por lo que hace, sino por quién es. La fe diaria se construye tras bambalinas, en las pequeñas decisiones que parecen sencillas pero tienen un impacto eterno. Es elegir no responder con ira, incluso cuando el corazón lo desea. Es perdonar cuando duele. Es seguir creyendo incluso cuando el tiempo parece demasiado largo. Es mirar al cielo y decir, Señor, aún confío. Esta constancia es lo que separa a quienes simplemente visitan la presencia de Dios de quienes verdaderamente moran en ella. Porque morar es echar raíces, es mantenerse firme, incluso cuando el viento sopla fuerte. Morar bajo las alas del Señor significa aprender a transformar cada momento cotidiano en un altar. No se necesitan templos lujosos ni palabras complejas, solo se necesita un corazón dispuesto. A veces es en el silencio de una habitación, en el asiento de un autobús, en medio de la rutina, que el Espíritu Santo habla con más claridad. No necesita un escenario, necesita espacio. Y ese espacio se abre cuando decides conectar con Él, incluso en los momentos más sencillos del día. Hay una verdad oculta en esta práctica. Permanecer requiere más valentía que comenzar. Iniciar una relación con Dios es fácil, pero permanecer fiel a Él, incluso en tiempos difíciles, es lo que transforma. La fe madura mediante la constancia, la repetición del amor y la disciplina espiritual. Es como una planta que crece lentamente, pero cuyas raíces se hacen tan profundas que ninguna tormenta puede arrancarla. Esto es lo que significa permanecer, echar raíces en su presencia, cimentarse en su amor y vivir bajo la sombra que protege, guía y renueva. Y es precisamente en la rutina diaria donde Dios se manifiesta más, se revela en la sencillez. Mientras el mundo busca lo extraordinario, Él se esconde en lo cotidiano. Está presente en la conversación tranquila, en la oración antes del trabajo, en la lectura silenciosa de la Biblia antes de dormir. Está presente cuando decides confiar, incluso cuando estás cansado. Es en este ritmo de pequeños actos de fidelidad que su presencia se convierte en un hogar. Cuando aprendes a vivir bajo las alas del Señor, te das cuenta de que la fe no se trata solo de pedir milagros, sino de ser el milagro. Se trata de traer paz en medio del caos, ser luz donde hay oscuridad y esperanza donde solo hay miedo. La verdadera práctica de la fe no se limita a momentos de euforia espiritual, sino a la decisión constante de mantener el corazón en paz, incluso cuando el cuerpo y la mente quieren acelerarse. Permanecer es resistir las distracciones que intentan distraernos de lo esencial. Es recordar que Dios no cambia, incluso cuando todo a nuestro alrededor cambia.
es confiar en su carácter cuando las circunstancias gritan lo contrario. Y esto solo es posible cuando el alma aprende a descansar en la certeza de que estar bajo las alas del Todopoderoso es el lugar más seguro que existe. Este lugar no es físico, es espiritual, y quien lo encuentre no lo cambiará por nada. Morar bajo las alas de Dios es, por lo tanto, un viaje de intimidad. No se trata de una práctica religiosa, sino de una relación. Es caminar con Él de una manera sencilla pero profunda. Es saber que incluso en los días en que no sientes nada, Él sigue ahí, firme, presente, atento a cada detalle. Es esta constancia la que transforma el corazón y te enseña el poder de la permanencia. Comenta aquí: eso tiene sentido para mí. La paz que viene de Dios es única en el mundo. No depende de las circunstancias, no se ve afectada por lo que sucede afuera, ni se pierde cuando el viento cambia de dirección. Es una paz que se instala desde adentro hacia afuera, como una presencia silenciosa que envuelve el corazón y dice: aunque todo se derrumbe, sigo aquí. De esta paz habla el apóstol Pablo en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la promesa para aquellos que eligen morar bajo las alas del Señor, vivir seguros incluso cuando el mundo que los rodea parece desmoronarse. Hay una verdad oculta y poderosa en esto. La paz de Dios no es la ausencia de guerra, sino su presencia en medio de la batalla. Cuando surge el caos, cuando las noticias atemorizan y el miedo intenta apoderarse de nosotros, es esta presencia la que nos sostiene. La mente quiere comprender, explicar, controlar, pero el espíritu, al estar alineado con el Creador, simplemente confía. Y la confianza trae descanso. Es una serenidad que no proviene de lo que se ve, sino de lo que se cree. Esta paz es fruto de la entrega, de la decisión de dejar el control en manos de Dios. No es una emoción pasajera, es un estado espiritual, y lo más impresionante es que se manifiesta en momentos en que todo parece perdido. Cuando el mundo espera que desesperes, es cuando la paz divina se revela, no como un sentimiento frágil, sino como una fortaleza invisible. Es como estar en medio de una tormenta, sintiendo el viento y la lluvia, pero sabiendo que estás bajo un refugio seguro. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la paz que viene de Dios es una respuesta directa al caos interior. Todos llevamos tormentas dentro, dudas, ansiedades, recuerdos, miedos. A veces, la mayor guerra no está afuera, sino adentro, y es precisamente en este campo de batalla interno donde actúa la presencia de Dios. Él no solo silencia el ruido que nos rodea, calma nuestros corazones. Él no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra forma de verlas. Y cuando esta transformación ocurre en nuestro interior, lo que antes parecía insoportable se vuelve soportable, y lo que antes nos paralizaba comienza a perder su poder. La paz de Dios es el resultado de una mentalidad renovada. Es una mente que ha aprendido a descansar en lugar de controlar. Es un corazón que ha comprendido que el cuidado de Dios es más efectivo que cualquier plan humano. Cuando entregas tus miedos, incertidumbres y planes en sus manos, algo cambia en tu perspectiva. Empiezas a ver la vida como un viaje, no como una carrera. Entiendes que incluso las pausas tienen un propósito, que incluso el silencio tiene voz, y que incluso cuando nada parece tener sentido, hay un propósito desarrollándose tras el telón de la eternidad. Por eso la paz de Dios no se puede explicar, solo experimentar. Supera la comprensión humana. Es la clase de paz que hace que la gente te mire y se pregunte cómo logras mantener la calma ante tantas dificultades. Es porque quienes moran bajo las alas del Todopoderoso ya han comprendido que no es el viento el que determina el rumbo de la vida, sino la mano que guía el timón. Dios tiene el control, y esta conciencia es liberadora. Cuando el corazón descansa en Dios, deja de reaccionar y comienza a responder con sabiduría. Las decisiones se vuelven más equilibradas, los pensamientos más claros e incluso los problemas parecen menores. La presencia de Dios te enseña a respirar profundamente, a confiar en el momento oportuno, a ver el valor de cada paso. Esta es la paz que el mundo no comprende y, precisamente por eso es tan poderosa. Vivir en paz en medio de la tormenta
no es ignorar la realidad, sino reconocer que existe una realidad mayor que la visible. Es saber que existe un orden celestial por encima de cualquier desorden terrenal. Es vivir consciente de que las olas pueden sacudir el barco, pero nunca hundirlo, porque el capitán nunca duerme. Dios nunca pierde el control, y esta certeza es lo que mantiene el alma firme cuando todo se tambalea. Cuando esta paz se afianza, el miedo se desvanece, la ansiedad se aquieta, las noches de insomnio se vuelven más ligeras. Es como si la presencia de Dios lo cubriera todo con un manto invisible, un refugio silencioso que alivia hasta el dolor más profundo. Y lo más hermoso es que esta paz no se alcanza con esfuerzo, sino con fe. No es la recompensa de los fuertes, sino el don de quienes confían. Esta confianza es lo que nos conecta con el propósito de Dios, porque la paz no es solo una sensación agradable, sino una señal de alineación espiritual. Es la evidencia de que estás exactamente donde debes estar, bajo las alas del Todopoderoso. Cuando vives así, la tormenta puede rugir afuera, pero dentro de ti hay calma, y es esta calma la que te permite seguir caminando, incluso sin ver todo el camino. Hay algo profundamente transformador en vivir en esta dimensión espiritual. Empiezas a reaccionar de forma diferente ante la vida. Las pérdidas ya no te definen, las críticas ya no te duelen, la espera deja de ser una tortura y se convierte en entrenamiento. Lo que una vez te sacudió ahora solo te madura. Esto es lo que sucede cuando tu corazón encuentra descanso bajo las alas de Dios. El mundo sigue igual, pero tú cambias por completo por dentro. Esta paz es el verdadero descanso que el alma busca. Es el refugio invisible, el lugar donde el miedo no entra y la esperanza no muere. Es el estado de quienes comprenden que, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba, el amor de Dios permanece intacto. Y esta certeza sostiene, esta certeza calma, esta certeza libera. Comenta aquí, yo también estoy en ese viaje. Quienes aprenden a descansar bajo las alas de Dios descubren que el verdadero refugio no reside en las circunstancias, sino en su presencia. Es en esta presencia donde el alma encuentra refugio cuando todo lo visible parece desmoronarse. Es allí donde el miedo pierde fuerza, las heridas comienzan a sanar y el corazón cansado vuelve a latir con esperanza. Porque cuando Dios es tu refugio, el caos puede gritar afuera, pero dentro de ti reina una paz que el mundo no puede comprender. Esta es la esencia de la fe. Mantener la confianza cuando todo a nuestro alrededor invita a la desesperación. Es mirar hacia lo invisible y encontrar en él más seguridad que cualquier certeza humana. La presencia de Dios no solo cambia el entorno, sino que cambia tu perspectiva. No calma la tormenta, pero te enseña a caminar sobre las aguas. Es el milagro silencioso que ocurre cuando decides confiar, cuando decides creer que, incluso sin comprender, Él sigue en control. Esta confianza es lo que transforma la mente y renueva nuestra perspectiva de la vida. Es el punto de inflexión espiritual donde la ansiedad da paso a la paz, el miedo a la valentía y la desesperación a la fe. Cuando aprendes a descansar bajo las alas del Todopoderoso, ya no necesitas correr en busca de respuestas, porque descubres que la presencia misma de Dios ya es la respuesta. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque este viaje de descanso y refugio revela algo que pocos comprenden. La verdadera fuerza no reside en resistir constantemente, sino en saber cuándo detenerse y confiar. El mundo enseña que ganar significa luchar sin cesar, pero el Evangelio enseña que la victoria llega cuando cedemos el control a aquel que nunca pierde. Descansar en Dios es el acto más valiente que cualquiera puede realizar, porque requiere renuncia al ego, humildad y una fe genuina. Quienes viven bajo las alas del Señor comprenden que la protección divina no es un muro que los aísla de la vida, sino un refugio que los sostiene en ella. Es una cobertura que les permite afrontar los días malos sin ser destruidos por ellos. La presencia de Dios no los aleja de las batallas, les enseña a luchar con serenidad, sabiduría y discernimiento. Por eso, muchos confunden a un creyente maduro con alguien frío o distante. Pero no es frialdad, es paz, es madurez espiritual, es saber que el control de la historia
nunca ha abandonado las manos de Dios, incluso cuando los vientos soplan en dirección contraria. La verdad oculta es que esta paz no nace en tiempos fáciles, se forja en el fuego, se afina en la espera, se consolida en los desiertos. Es en las sombras del dolor donde se fortalece la confianza, y cuando esta confianza madura, el alma se vuelve inquebrantable. Nada puede alejarte de tu centro, porque tu centro se ha convertido en Cristo. Esta es la diferencia entre quienes viven en la desesperación y quienes viven en reposo. Los primeros reaccionan al caos, los segundos responden con fe. El camino de quienes moran bajo las alas de Dios es una escuela de transformación. Cada día, Él nos enseña que no todo necesita ser comprendido para ser experimentado, y que no todo lo difícil es su ausencia. A veces el silencio de Dios es el sonido del cuidado. A veces la demora es protección. A veces decir no es la respuesta que salva. Y cuando el corazón aprende a ver esto, la vida cobra un nuevo ritmo. Lo que antes era una fuente de angustia se convierte en una experiencia de aprendizaje, y lo que antes parecía injusticia se revela como preparación. La presencia de Dios se convierte entonces en el punto de equilibrio. Es el lugar secreto donde el alma se recarga y la mente se calma. Es el refugio donde las lágrimas no se desperdician, sino que se convierten en semillas. Cada oración que se derrama allí germina de una manera que quizá nunca comprendas del todo, pero que siempre da fruto, porque nada que se pone en las manos de Dios se pierde. Él transforma el dolor en testimonios, las expectativas en victorias y las derrotas en nuevos comienzos. Esta es la revelación que cambia tu mentalidad. El refugio de Dios no es el fin de la lucha, es el comienzo de la comprensión. Es cuando comprendes que la vida espiritual no se trata solo de logros, sino de entrega, que el poder de Dios no se manifiesta solo en victorias visibles, sino también en la fuerza silenciosa que te mantiene firme cuando todo parece desmoronarse. Y es allí, en este punto, donde el corazón encuentra el verdadero descanso. Morar bajo las alas del Señor es, sobre todo, una decisión de amor. Es elegir confiar porque lo conoces, no solo porque necesitas algo de Él. Es descansar no porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque entiendes que nunca volverás a estar solo. Es vivir con la certeza de que, pase lo que pase, hay un propósito detrás de todo, y ese propósito siempre es bueno, aunque aún no lo parezca. Quienes aprenden a descansar bajo las alas de Dios descubren que el verdadero refugio no está en las circunstancias, sino en su presencia. Es en este lugar donde el miedo se libera, la fe se renueva y el corazón vuelve a latir con esperanza. Porque la presencia de Dios es el refugio más seguro, el hogar más estable, la paz más profunda. Si este mensaje te llegó al corazón, compártelo con alguien que necesite recordar que Dios aún lo protege. Y suscríbete al canal para seguir aprendiendo a vivir bajo la sombra del Todopoderoso. Si has llegado hasta aquí, es señal de que este mensaje te conmovió profundamente. Y si te resonó, ya formas parte de este camino de fe y transformación que compartimos aquí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido como este. Mensajes que te fortalecen, te reconfortan y te recuerdan que Dios sigue cuidando cada detalle. Deja tu frase aquí en los comentarios. Este mensaje era para mí, solo para que sepa que te quedaste hasta el final y que esta palabra te llegó de alguna manera. Y si este video te trajo paz al corazón, dale a me gusta. Realmente ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan este refugio. Aquí hay un video que complementa este tema y te ayudará a profundizar aún más en el misterio de la presencia de Dios. Haz clic y quédate conmigo, porque el viaje bajo las alas del Todopoderoso aún tiene mucho que revelarte.